Pasó algo curioso con alguien a quien ustedes saben que tengo relación interesante, no relación, interacciones interesantes con Ina Afinogénova, que ahora contamina en México. Y ahora se llama la opositora sin castigo. Pasó lo siguiente: Dolia Esteves, que es una periodista mexicana progresista, siempre ha sido progresista, pero ahora es enemiga de la Cuarta Transformación, porque la Cuarta Transformación no es de izquierda ni es progresista, es regresivista, populista y narcisista, y encamina a un autoritarismo escandaloso. Habló de pues, la base en América Latina que está llevando a cabo Ina Afinogénova, que se ha mudado a México, y que Dolia Esteves señalaba que no son periodistas, no son sino propagandistas. Dice que ya el New York Times comentó, resaltó la contradicción de Iglesias de negar vínculos con Rusia, mientras Canal Red hace eco del material de Russia Today. Bien, entonces, como hizo esto Dolia Esteves, yo le comenté que efectivamente Ina Afinogénova era una gente que actuaba como un matón. Y ponía yo este ejemplo. Yo alguna vez dije que Ina Afinogénova era ejemplo de algo que había dicho su supuesta antigua jefa, no sé si sea actualmente su jefa, pero la que fue su jefa sin duda, Margarita Simonian, que dijo que cuando las sanciones en todo el mundo por la invasión a Ucrania, las sanciones que cortaron la señal de Russia Today, que ella tenía todo un sistema clandestino para seguir lanzando la información y la propaganda de Russia Today sin la marca de Russia Today, que tenía a su gente. Cuando le preguntaron cuáles eran los propios rusos en la tele rusa, lo tenemos en algunos de los capítulos de la tele rusa, dijo ella que no iba a decir quiénes, y yo dije que Ina Afinogénova probablemente era una de ellas. Entonces me dijo que esto era difamar sin la más mínima evidencia. Difamar, bueno, y acusar de un delito grave por la cara. Yo no acusé a Ina de un delito grave, la acusé de ser propagandista rusa, que es lo que siempre fue. Y luego vas de seguidor de La Razón, madre mía, así como la otra. No eres socialdemócrata, pero ya te quité el carnet. Entonces ya me quitó el carnet de Racional. Voy a ver si te puede caer una denuncia, que ahora estoy en el mismo país que tú y espero que no salgan tan baratas estas patrañas, bla, bla, bla. Bueno, pues total, ya todavía en julio del año pasado. No, todavía en julio de este año. Sí, celebramos, no, ya teníamos que haber celebrado, se nos pasó celebrar los 3 años de la amenaza de Ina. Bueno, pero me noté una cosa cuando hice esta captura para Dolia Esteves, y es la foto de perfil de Ina. Y dije, qué curiosa foto, ¿no? Su foto de perfil es esta. Pues busqué el edificio. Yo estaba sintiendo Sherlock Holmes, ¿eh? Es una cosa muy elemental. Busqué el edificio. Y entonces, hermanitos, se los cuento completo. Esperen un segundo que encuentre dónde estoy. Pues descubrí que estaba en el hotel Balshuk Kempinski de Moscú. Yo dije, yo pensé que usaría una foto de ella conquistando México ahora que contamina ese pobre país mío. Y recordaba yo el poema de Efraín Huerta, país mío, nuestro, de todos y de nadie. Pero no, la búsqueda dijo que la foto está tomada en el río Moscova, a 1 o 2 calles del lujoso hotel Balshuk Kempinski de Moscú. Yo dije, mira, con la buena voluntad que me caracteriza, pero yo trato de ser buena persona hasta con quien me maltrata, comenté que probablemente la foto de la periodopropagandista, ahora vecindad en México, también me acordaba yo que decía Efraín, mientras la dulce patria temblorosa cae vencida en la calle y en la fábrica, era una foto de 2021, ¿no? Porque ella, por cierto, aquí en la base seguía diciendo que Ucrania está perdiendo la guerra, la viene perdiendo sin cesar. Todavía ayer la estaba perdiendo en la base en América Latina, creo. Yo dije, hombre, insistí en mi ingenuidad. Ina seguramente no podía visitar a Rusia, porque había huido de Rusia denunciando la guerra, la malvada guerra, la insoportable guerra, y que probablemente le había pasado lo que a la periodista María Oisianikova, perdón por mi ruso es inexistente,
que denunció la guerra, admitió que su trabajo en el canal Rusia 1 era producir propaganda para el Kremlin. Ina dice que ella nunca hizo propaganda para el Kremlin y tuvo que salir huyendo con ayuda de Reporteros Sin Fronteras y hoy no puede pisar suelo ruso. ¿Se acuerdan de esa periodista que salió con el letrero de no a la guerra en la tele rusa? En la única tele rusa posible, la de Putin. Salió, está ahora en París y no puede pisar el suelo ruso porque está condenada en ausencia a 8 años y medio de cárcel. Yo me preguntaba a cuánto estaría condenada en ausencia Ina Afinogénova. No, pues al parecer no está condenada absolutamente más que a pasarlo bien en Moscú, porque a mi miserable investigación, y yo me sentía de veras Sherlock Holmes buscando el edificio en Google, alguien cercano, quien le tengo mucho aprecio y que me informa de cosas, pues me sacó de mi ingenuidad y me dijo, no, mira, ya Ina no está condenada a nada en Rusia, condenada a nada, y pese a ser opositora feroz e intransigente contra la guerra, la cruel guerra, la mala guerra, la sangrienta guerra, pues guerra que por cierto ayer mató hoy mató a otro niño con toda su familia, pues un grupo de rusos que sí están, desde los que sí no pueden volver a Rusia, ya en agosto de 2024, hace un año entero, habían descubierto que Ina se tomaba fotos en su Instagram, precisamente allí junto al río Moscova, en ese coqueto bar donde está abajo a la izquierda, y ponía en su perfil eso. Dice la Asociación de Rusos Libres, lo más interesante es que la foto fue tomada cerca de Lubyanka, donde se encuentra la oficina del FSB, Servicio Federal de Seguridad. Suena muy bonito, pero es el heredero del KGB. Rusia tiene una ley sobre el descrédito de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Ina violó repetidamente ese artículo al criticar al régimen de Putin, pero nadie la detuvo cuando llegó a Rusia. Fíjate, yo me tardé un año en darme cuenta de esto. Y dice la Asociación de Rusos Libres, desgraciadamente estamos en la lista negra de Ina Afinogénova y no podemos preguntar cómo es que en julio de 2024 ha montado una nueva foto suya de Moscú. Nosotros y otros opositores al régimen de Putin no podemos venir a Rusia porque nos detendrán, pero Ina vino libremente a Rusia. Nos preguntamos si estaba en Rusia por su sueldo o por nuevas instrucciones de la dirección, probablemente ambas cosas. Yo no puedo decir que lo uno ni lo otro. Lo que puedo decir es que en México está haciendo propaganda a favor del gobierno, está contratada para hacer propaganda a favor del gobierno y seguir pegándole a Ucrania. Entonces así nos cuenta que 13,4 millones de personas salieron de la pobreza. La semana pasada argumentamos y comentamos por qué es falso que esas personas hayan salido de la pobreza. Depende de cómo lo mires y resulta que están fuera de la pobreza mientras sigan recibiendo la paga bimestral. El día que ese dinero se acabe, no tienen forma de mantenerse. Volverán a la pobreza. Y además que se ha aumentado la escasez en otros muchos rubros. De ello no le van a contar estos periodistas. Pero también dice que en Ucrania ahora van los narcos mexicanos a aprender a usar drones en Ucrania. Entre comillas, entre interrogaciones, campo de entrenamiento con drones para el narco, porque no vaya a ser que no sea cierto, pero ya soltamos la insidia. Y luego, por supuesto, está soltando maravillas sobre Pemex como combustible para el desarrollo, cosa que es maravillosa, porque en el primer trimestre de este año, Pemex perdió 43.329 millones de pesos y en 2024 tuvo pérdidas por 620.605 millones de pesos. Hay que ser un genio, como es el gobierno mexicano del PRI 1.0 o del actual PRI 2.0 de Morena, para tener el petróleo, una gran cantidad de petróleo, y quebrar, y perder dinero. Es como Donald Trump y sus casinos. ¿Cómo puedes quebrar un casino? ¿Cómo puedes quebrar una petrolera? Cuando no te importa absolutamente nada. Así que bueno, el de Ina es un proyecto de sello muy bien armado como parte del golpe de estado lento de Morena, que empezó en serio con la extraña entrevista masaje que le hizo a AMLO, que es la única entrevista que dio en sus 6 años de gobierno de López Obrador, y su entrevista masaje a Claudia Sheinbaum, que es la única entrevista que dio como candidata y la única que ha dado hasta ahora como presidenta. Con ningún otro quisieron hablar estas personas, ni siquiera con los dóciles lamebotas a sueldo del entramado oficial de la comunicación, solo con ella. Ahora queda a México sacudírsela a Ina, junto con su misión de acercar al país a Rusia y a la antidemocracia en áreas de un autoritarismo benevolente pero firme, que bien parece ser el proyecto morenista y que es el proyecto de Dugin
de Putin y de todos los antidemócratas de la ultraderecha. Que a lo que Iglesias la ha mandado no es hacer periodismo, sino propaganda oficial del régimen, eso sí, nadie sabe pagada por quién. ¿Quién paga la base? ¿Quién paga las oficinas? ¿Quién paga los 7, 8 empleados que tienes? Los vi en la inauguración. ¿Quién te paga a ti? ¿Quién paga a los dos que están junto a ti en cámara? ¿Quién paga al cámara? ¿Quién paga el de sonido? ¿Quién paga al de grabación? ¿Quién paga a toda esa gente que se paga? Pues no lo sabe nadie, mientras Sina contamina.